Recuerden, se crea el Banco de México, el ASEP, el IMSS, el ISSSTE. Se realizan modificaciones o se crean nuevos artículos constitucionales. Por ejemplo, en 1917, durante la Primera Guerra Mundial en México, se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, gracias a Carranza, etcétera. Pero también surge otro reto o desafío. Los conflictos entre países o los conflictos internos que tienen los países, como por ejemplo Cuba con Estados Unidos, Rusia con Ucrania, Irán e Irak, y que ambos también tuvieron conflictos con Estados Unidos. Venezuela, los conflictos internos que tienen. Bolivia, Siria, Pakistán, Palestina, Afganistán. Son algunos de los conflictos. ¿No es así? Rápidamente, Cuba y Estados Unidos se muestran la guerra de Guantánamo o la guerra de los misiles. El bombardeo que hubo de Estados Unidos hacia Irak. El conflicto que también tuvo Estados Unidos con Irán. El conflicto que tuvo Irán con Irak. El conflicto que ha tenido Siria con Palestina, con Pakistán, Pakistán hacia Palestina, que es más religioso y político. Y también ahí incluiría a Israel. Israel tiene conflictos internos por la cuestión religiosa. En el caso, por ejemplo, de Israel, se muestra 3 religiones diferentes que tiene que ver con, por ejemplo, los musulmanes, los cristianos y los judíos. Y este conflicto en Israel interno, conflicto interno, incluso ha mostrado cómo se destruye, construye, reconstruye lo que ellos llaman la Meca. Venezuela y Bolivia muestran conflictos internos desde las transformaciones y los cambios que se están presentando en las dictaduras, estos cambios y transformaciones en la política. Afganistán con justamente Estados Unidos, Francia, España, que muestran a Afganistán desde el terrorismo, por ejemplo. Rusia y Ucrania, que es el más reciente, en donde muestra justamente Rusia
que ha tenido conflictos con países que pertenecían a la Unión Soviética. Y aquí se muestra esta necesidad para algunos de estos países de unificar, de regresar, de retomar lo que era la ex Unión Soviética. Muestra este conflicto. Ucrania pertenecía a la Unión Soviética. También Rusia tuvo hace poquito otro conflicto con otro país que pertenecía a la Unión Soviética. Esos son los conflictos. ¿Qué otro conflicto ven? ¿Saben? ¿Qué aprendiste? ¿Alguna duda? ¿Qué te llevas? Sí, Jorge, dime. Sí, en el caso de lo que viene siendo las economías o mercados emergentes, se vio en la otra sesión del día miércoles. Corea es una potencia mundial o una economía emergente. Recuerden que la importancia de justamente el que varíe si es una potencia mundial o una economía emergente, que pertenezcan a las BRICS, por ejemplo, es decir, esta alianza económica entre Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, tienen que ver con dos elementos importantes. En primer lugar, la parte de el crecimiento del PIB y por otro lado, esta cuestión que aquí tengo, los inversionistas. En el caso de las potencias mundiales, se muestra desde el poderío militar y económico, que provoca que exista cierta influencia hacia otros países para poder decidir o más bien tomar decisiones importantes de esos países, como lo vimos en el caso de Corea con Estados Unidos y la Unión Soviética, Vietnam con Estados Unidos y la Unión Soviética, Estados Unidos con por ejemplo, China, por ejemplo, en el caso de Cuba y la Unión Soviética. Y en el caso de las economías emergentes, la parte de los inversionistas. Por ejemplo, muchos dicen, las características que tiene México hacen que pueda ser perteneciente a las BRICS y sin embargo no lo es.
porque tiene que ver también con otro tercer elemento que son las alianzas justamente. México no es aliado de ningún país que pertenece a las BRICS. Y por otro lado, los inversionistas por las problemáticas que México tiene internas como el narcotráfico, como la parte de la inseguridad, la delincuencia, provocan que los inversionistas no quieran invertir en México. Y por esa razón el PIB disminuye. Si uno googlea, por ejemplo, la parte de Corea, está como potencia mundial. Pero también varía esto de potencias mundiales, sobre todo para países que eran y pertenecen más bien a continentes como Asia, África y América Latina. Brasil, por ejemplo, también, si se googlea, podría pertenecer a una potencia mundial porque ha mejorado y ha crecido su PIB. Y la cuestión de los inversionistas. Sin embargo, pertenece, igual que pasa en el caso de Corea, China, Japón, por ejemplo, pertenecen a continentes que fueron en su momento colonias y se consideraron de tercer mundo. Pero tiene mucho que ver esta parte de moverse de potencia mundial a potencia, por ejemplo, economía emergente, con esta cuestión de los inversionistas, que cuánto invierten en ese país, cuánto crece su PIB, su capital, cuánto, por ejemplo, cuántas alianzas tiene. México, en el caso de México, tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Tiene que ver con eso. No sé si logro responder a tu pregunta, Jorge. De todas maneras, si ahorita a lo mejor ya logran aclarar sus dudas, pero a la hora de realizar sus actividades tienen más dudas, comentarios, etcétera, recuerden que me lo pueden hacer saber en la mensajería de la plataforma, en mi correo institucional o en el foro Aprendiendo. Entonces, si no hay más cuestiones, comentarios, daré por finalizada esta sesión. Y para los estudiantes que no pudieron acompañarnos de manera directa en la sesión y quieran participar en este punto extra de la participación activa, recuerden que me lo pueden mencionar en los comentarios de la sesión grabada, en capturas de pantalla de su participación activa, de esta parte de mandarme audios, etcétera. En el caso de ustedes tres, Yasmín, Jorge y Larisa, ya se considera la participación activa, ya que participaron. Y la siguiente pregunta para considerar participación activa a sus demás compañeros. ¿De qué manera relacionas
los acontecimientos históricos que se vieron a lo largo de la semana 1 y la semana 2 con los desafíos actuales. Que tengan una excelente tarde-noche. Seguimos en comunicación y les deseo mucho éxito en esta semana 3.